Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Seguimos aquí haciendo videos para esta temporada de cuarentena del coronavirus y hoy tenemos un invitado muy especial, una profesora externa de la UACM, Roxana Rodríguez Bravo. ¿Qué estudiaste, Roxana? Yo estudié Historia, soy doctora en Historia y maestra en Antropología Social. ¿Y dónde trabajas? Actualmente trabajo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, soy jefa del posgrado en Historia y Etnohistoria. Muy bien. Roxana nos va a platicar sobre epidemias y pandemias, un tema que queda muy propio para esta época de coronavirus. ¿Cuáles han sido las pandemias más importantes o cómo las trabajas tú? Bueno, pues más que nada me gustaría hacer como un resumen, ¿no?, de las pandemias y epidemias y un poco también de desastres naturales que han sido los más importantes desde la época de la Nueva España, más o menos hasta el siglo XIX, ¿no?, en el entendido de que pues ahorita estamos sufriendo como este pánico social acerca del coronavirus y demás, y bueno, también para pues que entendamos que esta no es una situación nueva ni primigenia en esta sociedad. Muy bien, pues adelante, platícanos algo de... Bueno, pues cuando llegan los españoles, ¿no?, durante la época de la conquista, pues ellos sí tenían, digamos, como toda esa cuestión de, pues hasta estar acostumbrados, ¿no?, a la cuestión de epidemias y pandemias. No había, digamos, como la división que hay ahora de saber que si era epidemia de tifoidea, que si era de salmonela, que si era de cólera, que si era de viruela. En Europa, más o menos, y sobre todo en la Europa medieval, pues todo se le llamaba peste, ¿no? Ya peste. Después pues era que peste negra, peste bubónica, ¿no? Entonces mucho también la cuestión de la higiene, ¿no? La cuestión de la higiene sí tenía mucho que ver, sobre todo en las sociedades, en las ciudades europeas. Esos chicos siguen sin bañarse. En las ciudades europeas y más o menos hasta el siglo XIX, pues la gente, por ejemplo, en París, en Londres y demás, en el Támesis, ¿no?, en el Sena, hacían de todo, o sea, defecaban, orinaban, pero así mismo lavaban la ropa. Luego tomaban, cuando la lavaban, porque no se usaba mucho lavar la ropa, muy seguido, claro. No era muy seguido, usaban el agua para el consumo. Entonces esta cuestión de no lavar la ropa, ¿no?, estaban llenos pues de otro tipo de parásitos, ¿no?, como lo que eran las liendres, los piojos, ¿no? Entonces en el siglo XVIII pues ustedes han visto películas, ¿no?, estas grandes pelucotas, ¿no? Sí, claro. ¿No? Y la época de blancas, bueno, pues una de los usos o las explicaciones de por qué usaban pelucas, pues que era abajo estaban llenos de piojos y otras y pulgas y todo, ¿no? Las liendres y demás. La gente no lavaba la ropa. Es por eso que también hubo un crecimiento de la industria del perfume en Francia, ¿no? Por estas cuestiones de higiene. Entonces pues no me baño, pero pues ahí a lo mejor no traigo las liendres, pero no huelo tan mal. También en la época medieval, antes no había la gama de colores en la ropa que hoy usamos, ¿no? Entonces pues nada más era como blanco y algún otro color. El rosa fue más o menos hasta el siglo XIX, pero por ejemplo, que le dicen gris perla isabelino, era porque la reina Isabel usaba ese vestido y pues nunca lo lavaba, ¿no? Nunca lo lavó, entonces se volvió gris y entonces pues era el gris isabelino. Entonces, no sé, yo no soy especialista, ¿no?, pero sí como entrar en contexto de estas cuestiones de higiene. Esto cambia hasta el siglo XIX, cuando empiezan las nociones de asepsia, ¿no?, y de limpieza y del higienismo, pero eso fue hasta el siglo XIX y no fue que de un día para otro entrara y la gente cambiara sus hábitos. Bueno, aquí tampoco se trata de comparar sociedades, porque son sociedades muy distintas y tiempos distintos, pero aquí las sociedades, hablando por ejemplo de la sociedad mexica del centro de México, claro, sí eran como otras cuestiones de higiene, si se usaba el baño, tenían drenaje, tenían canales de drenaje, cosa que en Europa no tenían, digamos, tenían otra concepción y otros hábitos, claro, ¿no?, de limpieza. Entonces pues también por una cuestión biológica pues ellos no tenían los anticuerpos necesarios ni el sistema inmunológico expuesto a la cantidad de pues así que de bichos y de, ¿no?, de patógenos, ¿no? Y estaba aislada. Entonces bueno, llega la conquista
y llegas también con el contacto humano, pues llega una serie de enfermedades, ¿no? Y también mucho, que tú lo has de saber mejor que yo, pues la cuestión de las ratas, ¿no? Entonces las ratas que venían en los barcos, y entonces, bueno, pues la cosa se empieza a salir de control, ¿no? Entonces, en la época de... Cualquier parecido con la vida real es pura coincidencia, ¿no? Entonces se salió de control. Y empiezan 2 epidemias. Durante la época colonial fueron las más importantes, el cocolistli y el matlazáhuatl. Ah, ¿y qué es el cocolistli? El cocolistli era como una especie de tifoidea, una enfermedad viral, ¿no? Que les afectaba el estómago, pero también vías respiratorias, y tenía también, les salían como llagas, como pústulas, ¿no? Así como también tenía como esa parte eruptiva, y entonces pues luego las llagas se hacían ahí todas purulentas, entonces el aspecto era pues bastante desagradable, ¿no? El matlazáhuatl, pues bien a bien tampoco no se sabe, pero se supone que es un poco más como la viruela, ¿no? Lo que que trajeron los españoles. Entonces, bueno, hay varios historiadores, por ejemplo, la doctora Elsa Malvido, quien ya falleció, América Molina del Villar, o sea, hay muchos especialistas, ¿no? Que han abordado esta cuestión de las enfermedades y de las epidemias. Y el otro día tenía una controversia ahí con un colega, porque hay una idea, y yo se la oí a Elsa Malvido una vez en una conferencia, que decía que los indígenas se habían puesto peor, o sea, su estado de salud había empeorado, sobre todo con esta cuestión de la viruela, porque como se bañaban, entonces se ponían peor. Y este compañero me decía pues, que eso no estaba demostrado, ¿no? Ya. Pero bueno, también esa cuestión de hábitos. No tiene que estar demostrado, ¿no? Es como se narra la historia, ¿no? Y entonces ya se interpreta. Ahora es muy común que haya especialistas médicos, por ejemplo, doctores, epidemiólogos, que estudian las fuentes históricas y van sacando también conclusiones. Una cosa, ya llevamos varios días de cuarentena. No estés de flojo ahí. ¿Ya te bañaste? Sí, báñese. Báñese. Hablando de epidemias y higiene. ¿no? Que se bañen. Y bueno, también ha habido los antropólogos físicos, hay quien se ha dedicado, ¿no? Entonces con los restos ahí más o menos van viendo qué enfermedades, porque por ejemplo para el caso de la sífilis, pues existe como la creencia así súper arraigada de que la trajeron los españoles. Pero yo tengo una conocida, la doctora Margarita Mesa, que es antropóloga física, y ella está haciendo una investigación donde dice que ha encontrado vestigios de sífilis en restos prehispánicos. Entonces ahí, o sea, es una cuestión que hay que estudiar, ¿no? Hay que estudiar. Podría no ser necesariamente sífilis, sino alguna enfermedad que produce síntomas parecidos a la sífilis, ¿no? A la sífilis, ¿no? Y bueno, también esta cuestión de, pues eran muertos, ¿no? O sea, eran entre la guerra y entre las enfermedades, ¿no? Y entonces esta cuestión que tenían los prehispánicos, pues de enrollar, ¿no? En el petate. Entonces, bueno, tampoco había como ese manejo, ¿no? Como obviamente lo tenemos hoy en día, como ese manejo que fue otra vez hasta el siglo XIX, de cómo manejar los cuerpos, cómo manejar el cuerpo enfermo, cómo enterrarlo. La sociedad se complicaba mucho porque las sociedades indígenas tenían la costumbre de enterrar al muerto cerca de su casa o afuera de su casa, ¿no? Entonces es como si dijera, ¿sabes que mi abuelito está aquí enterrado en el garage, ¿no? Entonces, ¿no? Y mi mamá acá atrás, ¿no? Entonces, pero eso también en cuestión, digamos, como de propagación de las epidemias, pues era muy fuerte, ¿no? Entonces ese cambio. Y luego, para acabarla de arruinar, por ahí de 1620, ya cuando más o menos las epidemias, vino una inundación muy grande aquí en la Ciudad de México, entonces que tardó 5 años. Wow. Entonces pues todo el centro, no, todo el primer cuadro, pues también estaba inundado y anegado, también con las enfermedades, ¿no? Sí. que eso trajo consigo, ¿no? Entonces pues la tasa de mortalidad era muy grande, ¿no? Estamos hablando que si un individuo, una persona llegaba a los 50 años, era como hoy en día alguien que llega a los 90, ¿no? Ya. O sea, bueno, me despido de ustedes, fue un placer conocerlos. No, entonces, así era. Entonces, no es algo que digamos, tampoco estoy diciendo, ay, relájense, ¿no? Ya tenemos asepsia, ya tenemos higiene, ya tenemos otras medidas que nos ha costado como mucho tiempo, pues ir aprendiendo. Y ya en el siglo XIX, aun cuando ya teníamos esto de la asepsia y demás, que eso nos vino mucho de Francia, ¿no?
empezamos con la cuestión del cólera. El cólera. Entonces el cólera morbus, ¿no? O sea, que si te daba cólera... Sí, tenía una alta mortalidad. O sea, tenía una alta mortalidad, ¿no? Entonces, y trasladándolo a la cuestión religiosa, ¿no? Porque ahora no sé si han visto noticias que en España, que ya sacaron al señor de la no sé qué y se van con el santo, ¿no? Claro. Lo que se pueden movilizar, porque ya no en todos lados puede salir libremente, ¿no? Y que sacan al santo y que demás, entonces hay muchos cuadros, ¿no? Hay muchos cuadros, hay muchas imágenes religiosas, muchas devociones que se hicieron a partir de este tipo de epidemias, ¿no? Claro. Entonces había como alguien... Hay un registro arqueológico, hay registro histórico, pero también hay un registro artístico, ¿no? Tanto pictórico como literario, de cómo el hombre enfrenta estas enfermedades, estas epidemias. Sí, y lo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención es que cuando pasan los 100 años de una epidemia, hacen como algo muy grande, que es lo de aquí de Iztapalapa, ¿no? Entonces, bueno, eso vino, o sea, esta celebración del Vía Crucis y demás, vino después de una epidemia que me parece, a lo mejor estoy equivocada, que es cólera morbus también, y entonces haciendo la conmemoración es que hacen este performance, ¿no? En la parte de Michoacán, por ejemplo, ahí hay mucha devoción hacia esta advocación de María, que es la Concepción, que es el 8 de diciembre, y hay muchos cuadros, ¿no? Cuando fueron los 50 años del cólera morbus. Yo alguna vez cuando era estudiante del doctorado, hice una pequeña investigación con otra compañera de las defunciones en el área de Zamora, Jiquilpan y Zaguayo, en el cólera morbus, un cólera como de 1829 más o menos, ¿no? En esa época. Y bueno, estaban peor que en Italia ahorita, ¿no? O sea, pueblos arrasados, o sea, el cólera, sí. Y a lo mejor dentro de 50 años, a lo mejor ya no lo veremos nosotros, pero van a decir, estos se azotaban por el COVID, pues si ya se ponen ahí un shot de no sé qué, y ya se curan, va a haber muchas narraciones, ¿no? Y este es otro aspecto muy interesante que va a salir. Si tú crees que tus memes sobre la pandemia son únicos, pues ya ves que no, que estás equivocado. Siempre hemos comunicado estas preocupaciones acerca de las epidemias. Sí, claro. Y después de la de cólera, ¿qué más vino? Pues lo que voy es que ahora pues cólera, pues ya te dan ahí un cloromicetin o te dan un antibiótico fuerte y pues ya te curaste, ¿no? Pero el cólera sí fue una cuestión muy, pues hasta los antibióticos, pues hasta la penicilina, y después, o sea, fue hasta entrado el siglo XX. Alguna vez yo hice una investigación sobre población judía aquí en la Ciudad de México, y estuvimos hablando ahí con algunas personas mayores de cómo llegaron, ¿no? Los papás o los abuelos, y me contaban, por ejemplo, una persona me contó, es que mi abuelito es la primera tumba del panteón judío. Ah, caray. Porque los judíos llegaron a esta zona del centro ahí por la Merced. Y entonces llegaban pues así como en vecindades, ¿no? Y se ponían ahí todos los paisanos, pero pues ahí vendían aguas, ¿no? De sabor. Entonces pues es que mi abuelito tenía sed, compró un agua de esas, se la tomó y pues a los 3 días murió. Sí, es como comprar el helado que venden aquí afuera de la puerta de San Lorenzo. Y aparte, pues esa gente, igual vuelvo a lo mismo, ¿no? Su equipo biológico, pues no estaba acostumbrado. Y bueno, y las enfermedades venéreas, que también hay otra rama, ¿no? Que en realidad no fueron, pues no se consideran como epidemias, pero sí se considera, por ejemplo, hacia 1929, que un alto porcentaje de la población de la Ciudad de México, al menos el 60%, era portador de la sífilis. Wow. Sabemos que la sífilis tiene una ventana, ¿no? Más o menos como de 10 o hasta 20 años en que empiezas a tener síntomas. Entonces, bueno, la sífilis y estas enfermedades venéreas siempre han sido una preocupación, pero como es algo relacionado a la sexualidad, pues estaba así como muy escondido. El primero que empieza a tener preocupación es Maximiliano. Cuando llega a México, como no era bien coqueto, pues era bien coqueto, y luego sus soldados y así la gente, así los hombres a su alrededor, pues empiezan a enfermar de sífilis. Entonces es por eso que se hace el primer registro de prostitutas en la Ciudad de México, y después ya para la época del Porfiriato se hace una inspección de sanidad. Entonces la inspección de sanidad
era esta cuestión de revisar. Y bueno, no tenían los nombres, la sífilis sí, ¿no? Ha tenido ese nombre, aunque el nombre científico Treponema pallidum, ¿no? Creo. Ajá. Pero había otras, lo que conocemos como, había que le llamaban chancro, y chancro pues era todo, ¿no? Ah, claro, sí. Por la sintomatología. Por la sintomatología, ¿no? Digamos como de estas especies, pues sí, de pústulas, ¿no? Sobre todo en los genitales y demás. Más o menos el 90% de las prostitutas en la Ciudad de México tenían alguna enfermedad venérea. Pero pues ahí hacían de trucos, ¿no? Entonces les daban un carnet, pero iban a la inspección de sanidad cuando iban arreglando, o se maquillaban, o luego pues también el moche. Entonces pues eso contribuía mucho a la expansión de la enfermedad. A la expansión de la enfermedad. Entonces son enfermedades que en realidad no se consideran como epidemias o como pandemias, ¿no? Incluso a nivel mundial. Pero tienen una circulación social. Sí, claro. Se afectan por las características, las costumbres. Hay una interacción entre las costumbres y la enfermedad, como está sucediendo en este caso, ¿no? Sí, entonces, bueno, todo eso cambia, ¿no? Y que es un cambio científico-cultural muy importante, que fue la invención, ahora sí que de la penicilina, pero aparte de su pacificación, ¿no? O sea, que todo el mundo tuviera acceso a un tratamiento. Yeah. Y yo hice un articulito que espero se publique pronto sobre los tratamientos que les daban para las enfermedades venéreas, ¿no? Y entonces, bueno, una serie de remedios, o sea, la gente me llama mucho la atención porque ahora si tú buscas en internet o luego ahí circula, ¿no? Que tome agua caliente con ajo y haga gárgaras y no le va a dar coronavirus, ¿no? Ah, cosas por el estilo, ¿no? Claro, sí. ¿No? Bueno, eso también viene, ¿no? Desde aquella época, entonces úntese no sé qué cosa, o sea, remedios caseros. Que eso no tiene además nada de irracional. Sí, claro. Sí, es digamos, tú te enfrentas a un problema desconocido, con poca educación y tratas de solucionarlo con los elementos conceptuales y los códigos culturales que tú tienes, ¿no? Sí, y bueno, en aquella época también ya empezaba esa parte científica de ir dando medicamentos y mucho lo que les daban para las enfermedades venéreas era lo que hoy conocemos como Pepto-Bismol, que es bismuto de no sé qué cosa, ¿no? Entonces, pero eso disfrazaba, de bromuro, disfrazaba nada más. También esta parte que es como la parte negra, ¿no? de la ciencia, yo misma consultando archivos, sí. Había un hospital donde canalizaban a las mujeres que tenían alguna enfermedad venérea, que más o menos estuvo activo hasta 1938, que era el Hospital Morelos. Y el Hospital Morelos tenía como su parte también de investigación científica y ahora sí que luego agarraba mujeres de conejillos de indias para diferentes tratamientos. Yo me encontré un expediente sobre un trasplante de ureteros que le hacen a una pobre mujer que fallece pues a las 2 horas. Entonces les hacían sangrías, eso también era como un tratamiento como muy antiguo. Entonces sí. Era como de sacarte la sangre y limpiar. De la Edad Media. De la Edad Media se seguían haciendo sangrías, o sea, una serie de, pues si quieres, una búsqueda, ¿no? De encontrar la curación o medicamentos para ciertos padecimientos, pero pues también haciendo uso, ¿no? De la población más vulnerable, ¿no? Entonces ver esa parte, ¿no? de la historia. Seguramente todos están muy interesados en estas enfermedades venéreas con relación sexual, pero a mí me gustaría que regresáramos a las pandemias, ¿no? Bueno, pues la última, todavía hasta 1940, hubo también epidemias de cólera, ¿no? Entonces hubo una última epidemia de cólera y también hubo una en 1938-1940, hubo una muy grande de fiebre amarilla que se lo trajeron de uno de los barcos entrando por Tampico. Entonces esto que ahora le alegan tanto al presidente de que haga una comisión de salud, que no sé qué. Viene de esa época. Eso viene de ese antecedente, porque el gobernador, cualquier coincidencia con la época actual también es coincidencia, el gobernador en aquella época dijo, no, o sea, no se va a detener el tránsito, que sigan entrando los barcos y entonces bueno, ya había un chorro de población con fiebre amarilla. Entonces se forma esa comisión de salud pues para poner en orden, medidas, ¿no? En orden a los gobernadores.
Entonces, bueno, hoy en día también hemos visto que los gobernadores, pues también ya algunos andan pues muy panicados y desatados, ¿no? Sí, entonces, cada quien hace lo que... Entonces, por eso también es como... Bueno, eso es la consecuencia de un estado federado. Es un estado federado, pero bueno, también esa es la insistencia que le hacen al presidente, pues de que eche a andar no solo el plan de N3, ¿no? Que ya es digamos para casos de emergencia, sino que haga esta comisión, ¿no? Y bueno, en realidad a lo mejor epidemias como la estamos viviendo ahora no hubo, sí hubo brotes, ¿no? Hubo brotes, por ejemplo, en la época de los 50, brotes muy importantes y la gente vivía con mucho pánico, sobre todo, por ejemplo, la generación de mi madre tiene 71 años, hacia la polio. Ah, claro. Entonces, la polio también era como algo, dentro de la representación de los niños y había una serie de remedios, ¿no? Entonces, todos ustedes ya no les tocó, y incluso solamente personas muy mayores, abuelos, son los que, algunos que andan con muletas son los que tuvieron polio, pero todos tenemos ya nuestra vacunación. Sí, pero la vacuna fue después. ¿Cuándo ¿no? fue? La vacuna más o menos, esta cuestión de la vacunación nacional más o menos es hasta la década de los 60, ¿no? Y por ejemplo la única vacuna que hubo todavía hasta la década de los 50 y los 60 es la de la viruela, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi madre tiene aquí la marca, ¿no? Entonces la gente de mayor edad, si uno ahí les pregunta, tiene la marca de la viruela. Y bueno, y brotes, ¿no? Por ejemplo, que de sarampión, que de varicela, pero digamos así como algo más, es que esto pues es pandemia, ¿no? Entonces esto sí es una situación global, ¿no? Planetaria, ¿no? Entonces por eso ya tiene el estatus de pandemia, ¿no? Y los demás pues han sido como brotes aislados, ¿no? Pero en realidad mucho de la cuestión de ir desarrollando las vacunas, también la cuestión de la tuberculosis, y que era una enfermedad que se pensaba que ya estaba erradicada en México y ya nos dimos cuenta que no, o sea... No, pues como el sarampión, que hay casos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces la tuberculosis se manejó como mucho tiempo que ya estaba erradicada y no, hace todavía 15 años hubo un brote de tuberculosis en San Luis Potosí. Entonces, y son cepas que se van ahí, las bacterias, los virus, todo van como mutando, se van haciendo más resistentes. Las bacterias más resistentes. ¿No? Entonces, y también esta cuestión, que tú lo has de saber mejor que yo, que también tiene mucho que ver con el aspecto social, esta pues moda, ¿no? Que se ha hecho de no llevar a los niños a vacunar. Claro, sí. Entonces, pues los movimientos antivacunas, ¿no? Entonces, bueno, tanta vacuna que hay y la gente no, como hay un meme que dice, están ahí muele y muele y muele que la vacuna del coronavirus y cuando la salgan no se van a ir a vacunar porque me va a hacer porque reacción. Es una campaña global. Porque es una campaña global, ¿no? Una conspiración. Bueno, una conspiración. Entonces, bueno, a lo que voy es que no es no es la primera vez que tenemos que enfrentarnos a las enfermedades. Y muchas veces desastre natural más epidemia. Ya nos pasó muchas veces, ¿no? O por desastre natural vienen epidemias. Muy bien. Pues quiero agradecer mucho a mi invitado de hoy, a la doctora, por haber venido a Divulgantes a platicarnos sobre la relación entre la historia, ¿no? y la enfermedad. Así como en cultura científica, la relación entre las ciencias y las humanidades. Despídete de todos los compañeros. Pues muchas gracias Fer por la invitación y bueno, pues pueden buscar bibliografía al respecto. Si ustedes googlean Elsa Malvido epidemias y les salen artículos en línea, América Molina del Villar. Entonces, si les da como esa curiosidad, pueden, pues creo que hay bastante material en línea ahora que vamos a estar en cuarentena para que lo puedan revisar. Muy bien. Y muchas gracias. Hasta luego, amigos. Hasta la próxima.